y debería haber un estatuto del ejecutante musical que contemple las distintas variantes en las cuales se desarrolla la actividad. Sería por ahí correcto decir, sí, o sea, un eslogan, decir todos los músicos somos trabajadores y debemos cobrar como tal. Ahora, desde el otro lado, vos decís, alguien que tiene un proyecto artístico, que decide qué hacer y cuándo hacerlo y dónde hacerlo, es muy complicado asegurarle un beneficio. Porque si no tendríamos 30 millones de músicos que tendrían un salario garantizado. Hay algo en el arte que tiene que ver con lo riesgoso y con lo indisciplinado que también tiene que ver con lo más vivo del arte. Debe haber un punto de equilibrio mucho más alto del que hay y que todos tengamos una base con garantizar algunas cosas mínimas. Pero tampoco se puede simplificar en trabajadores y patrones la relación que hay en la música. Porque el arte es un hecho mucho más complejo e indisciplinado que la necesidad de lucro. Entonces debería haber otra lógica también en eso, ¿no? Que por supuesto no es la que impera hoy en el mercado, ni mucho menos. No. Pero no es tan simple como dividir entre trabajador y empleado, porque si no, en una banda, ¿quién es el patrón y quién es el empleado de la misma banda? De la renga, por ejemplo. ¿Quién sería el patrón? No, si se manejan como una cooperativa, con una solidaridad entre ellos, son todos trabajadores y no existe patrón, que sería lo ideal para muchas de las situaciones. Y hay algo del artista que está un poco atado a su obra, ¿no? Tiene que ver, no al límite de lo que pasó debería subirse el punto de equilibrio, pero también es muy difícil garantizar que todos puedan tener alguna relación de dependencia, porque de hecho es muy complejo. No, nosotros acá en Corriente Alterna recibimos un montón de denuncias, por ejemplo, de las bandas que empiezan, las bandas chicas. Vos sabés que no todo el mundo, cualquier banda lleva 300 o 400 personas. Hay innumerable cantidad de bandas que llevan 100, 150 personas, más hasta 50 personas por ahí, ¿no? Y acá lo que nos dicen las bandas, y uno también por experiencia propia, es que hay lugares que te cobran para tocar, sea directamente, claro, exactamente. Es una barbaridad. Claro, hay pibes que dicen, vos querés armar una fecha y te dicen cuánto hay que pagar. Claro, no es una deformación total. Pero aparte no le hace bien al mismo grupo musical vender entrada. Exactamente. Más allá que es una super explotación de parte del bolichero y debería estar directamente prohibido, como pagar para tocar, pagar para sonar en televisión o en radio. Con la ley de medios se consiguieron muchos avances con eso. Es el primer país del mundo que tiene una cuota de difusión garantizada de la música independiente. O sea que eso es una deformación que habría que evitar. Lo que se lograría, por ejemplo, con esta ley, si se reglamenta, es que haya 160 shows con un 70-30 para las bandas. O sea, va una persona, supongamos que está a 10 pesos la entrada, se queda 7 pesos la banda y 3 para el lugar. Pero el lugar se hace cargo del sonido y de las luces. Claro, ese es el negocio que tienen, digamos. O sea, yo veo que los lugares, los bolicheros, digamos, tienen el negocio perfecto. Sí, vení, yo te doy el lugar, vendeme tantas entradas, sí. Pagame el sonido. Bueno, querés que te pague las birras también, falta, ¿viste? O sea, es muy desastroso, ¿no? Pero también eso se combate con el compromiso, no solo con la declamación. Nosotros, por supuesto, estamos en contra, con el compromiso de trabajar en leyes y en normas que mejoren fuertemente eso. Hay un par de generaciones que no se metieron en participar en política. Vista la palabra política, para nosotros los independientes es muy difícil hablar de la palabra política. Vista la palabra política como las acciones que desarrolla o una persona o una organización para transformar la realidad. Hay que organizarse y transformar la realidad, pero no en el sentido declamativo. Habría que hacer, hay que meterse, elaborar leyes, seguirla. Lo de la ley de medios es un ejemplo muy claro. No, por supuesto, y que abriría puertas a un montón de bandas, a un montón de productos nacionales, digamos, en respecto a la cultura que estaría en todos lados, digamos, ¿no? Yo te hago una pregunta un poco más, ¿cómo es que vos decidiste, digamos, ser parte fundador de la Unión de Músicos Independientes? ¿Qué es lo que te llevó a organizarte de esta manera? Y básicamente también hay una cuestión familiar. Mi hermano Gabriel estuvo en una compañía nacional que tiene características de multinacionales, le fue muy bien, le iba muy bien, hasta que en un momento se pelearon con la compañía y estuvieron como 6 años sin grabar. Yo, que soy un poco más chico que él, me di cuenta que el ejercicio de la libertad artística no pasaba por una compañía discográfica o por un tipo que decida
qué podías hacer y qué no. A partir de ahí fuimos construyendo un camino autogestivo que incluyó recital en camiones, barcos, trenes, una locura así. Esos recitales se hicieron justamente, estamos hablando del año 98, porque se había instalado el perverso sistema de pagar para tocar. Estamos hablando ya del año 98, que se agudizó ahora, digo, de empresarios inescrupulosos con la convivencia del gobierno de la ciudad, tienen habilitado lugares y les hacen pagar a los pibes para tocar, ¿no? Entonces a partir del año 2000 nos juntamos con Cristian Aldana del Otro Yo, con Eduardo Balán del Culebro en Timbal, con Gustavo Zavala de Treloco, Ulises Butrón, Romarín Rosolén y hasta Imanta, Osvaldo Padrevechi, decidimos construir una herramienta colectiva que permite transformar la realidad no solo para uno, sino para todos los pibes que venían atrás, que encontraron un panorama muy complicado, ¿no? Con esto de pagar para tocar, con esto que no hay posibilidad de canales de difusión, de distribución, ¿no? Entonces, bueno, una herramienta colectiva que sirve para intentar modificar la realidad. Hablando de meterse en política, de la ley de medios que nombraste, ¿qué es en rasgos generales la ley de música, llamada ley de música vulgarmente? Sé que sos uno de los autores, sí, bueno. Uno de los autores de la ley. Contanos en rasgos generales qué es y para qué puede servir al músico. En realidad es un proyecto colectivo que salió de multitudinarias asambleas, más de 1.300 músicos en el Bauen, oponiéndonos a una ley del ejecutante musical, donde querían que todos los músicos demos examen, paguemos matrícula, sí, de los amigos del SADEM, que ahí bueno, hubo un cambio de autoridades porque una norma que iba en contra de la actividad musical, era dividir todo en lo que decíamos antes, en patrón y trabajadores. Y un músico tenía que ser patrón de sus propios compañeros, porque no iban a permitir las cooperativas. Entonces salimos los músicos en masa a oponernos a esto y se generó un espacio asambleario que duró unos 4 meses, donde se consensuaron los puntos básicos que tenía que tener una ley nacional de la música. La ley se divide en dos, la primera parte que tiende al fomento de la actividad musical y la segunda parte, una vez que mejora la actividad musical, tenderá a mejorar las condiciones laborales. Porque entendemos que si no hay buena actividad musical, va a ser muy complejo las condiciones laborales que hoy en día casi son difíciles de cumplir, ¿no? Porque no hay casi actividad. Entonces, a partir de ahí se trabajó con un concepto básico, que es, hay una política cultural oficial y hay una política cultural de mercado. Esto tenía que ser una cosa intermedia, el Estado dando herramientas a la sociedad para que la sociedad, a través de sus artistas, realice política cultural. Se pensó en un órgano de fomento, que es el Instituto Nacional de la Música, y que tenga una serie de beneficios que sean como distintos a los beneficios tradicionales. Por ejemplo, que el instituto entregue vales de producción que sirven para solucionar una instancia de un proceso productivo, que es como distinto a los subsidios tradicionales. Un subsidio tradicional es 10.000 mangos a un músico. Los vales de producción, si vos tenés 10.000 mangos, son divididos en 10 vales para fabricar 1.000 discos a 10 proyectos distintos. Eso te evita el clientelismo, te permite que no anular el compromiso que el músico tiene que tener con lo que hace. El subsidio tradicional, vos tenés los 1.000 discos ahí y al año estás buscando cómo pedir otro subsidio porque no te comprometiste con lo que hiciste ahí porque como que te vino de arriba. Cuando vos tenés solucionado una instancia y laburás, ¿no?, para la grabación y para las tapas, cuando ves los 1.000 discos ahí, salís a buscar show, salís a ver cómo lo vendés, sí, ¿no? Y permite sociabilizar muchísimo los recursos. Sí, veo acá, la verdad es que recomiendo leerla, el proyecto de ley, para todos los que no pudieron leer. Leo así por arriba cosas que subrayé. Dice, créase el Instituto Nacional de la Música, en adelante INAMU, cuyo objetivo será fomento, promoción, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical en general y nacional en particular. Proteger y fomentar la música en vivo, los espacios con acceso al público, en especial los espacios pequeños formatos como centros culturales, clubes de música, bares culturales, auditorios, peñas, festivales. Proponer acciones para la profundización de la enseñanza y la práctica de la música en sistemas educativos. Que los músicos extranjeros, cada vez que tienen que venir a tocar acá, en ocasión de que un músico extranjero o agrupación musical extranjera se presente en el ámbito del territorio nacional, deberá ser contratado un músico nacional registrado que contará en el evento con un espacio no menor a 30 minutos y deberá asignarse expresamente el valor de la contraprestación para que recibirá el músico.
Todos unos avances increíbles que propone la ley de la música, ojalá. Hay 2 puntos que son también muy importantes, que Buenísimo. la creación de circuito estable de música en vivo en cada región cultural, luego lo de Cromañón, mismo lo complicado que es tocar en vivo, tener un paraguas protector a nivel nacional es muy importante.